trabajar. No, preguntarle cuando uno no tiene el tiempo, no tiene Mashiach, yo puedo llamar volver a vivir. No quiero No, normal es Bet Mikdash. normal es Mikdash y Mashiach. Pero eso no es normal. Ajá. Quiero normal. ¿En qué página estoy? Queremos volver a la normalidad, queremos ser profetas. A esa. Otra no me interesa. Página Peibet. Bueno, estamos hablando de quién es la persona idónea para ser Hazán, Shaliach Tzibur. Entonces, continuamos con esta halajá en el Seif Yud Bet. טוב, dice la Mishnah el Shulchan Aruch. En memanim mi shekoreh el alfin ainin ule ainin alfin. No se nombra a una persona que lee la alef como si fuera ain o la ain como si fuera alef. La alef es alef. Alef. Baruch ata. No es Baruch ata. ¿Sabe? Baruch ata. No Baruch ata. ¿Sabe? O sea, la ain es una letra que se llama en hebreo gronit, o sea, que viene del garón, de la... En castellano se dice cultural. Sí. ¿Sabe? ¿Cómo se dice? Gutural. Top. Que viene, sí, yo la traduciría letra gargantada, no sé, de gargantista, no sé cómo, de la garganta. Gutural. Ya fue. Top. Entonces, el que dice Aleph en lugar de Aleph Ain, entonces está diciendo mal. Pero también el que dice Ain y en lugar de decir Ain, ¿sí? Dice Aleph. ¿Sí? Por ejemplo, cuando dice la palabra Amecha Beit Israel, ¿sí? O Retzeh Hashem Elokeinu B'Amcha Israel Ve'ashev et ha'avoda litbir beitecha. Entonces, si dice et ha'avoda, dijo mal. ¿Por qué? Porque tiene que pronunciar Ain. Entonces dice el Shulchan Aruch que una persona que no sabe pronunciar la Aleph y la hace como Ain, o no sabe pronunciar la Ain y la hace como Aleph, no debe ser nombrado Hazán. Entonces me declaro impotente para ser Hazán. Yo, ya lo digo desde aquí porque yo trato, pero no me sale mucho. ¿Eh? ¿No le queda? ¿No? Pero practíquelo, y le va a salir. Entonces, ¿por qué se permite que haya gente? No, esto es otra cosa. Porque son acentos. No. Lo que está escrito está escrito. No. No puede ser de las vocales. Aquí no está hablando de el nusach, ¿sí? De la costumbre de cómo yo digo que es una kamatz o una pataj, si es o es a. O sea, de mayor. Yo estoy hablando aquí de la pronunciación de las letras, las consonantes. Entonces, la Ain es Ain, la Aleph es Aleph, la Hei es Hei, la Zain es Zain, la Samach es Samach. ¿Sí? Los que son súper expertos en esto son los Teimanim. Los Teimanim, no sé si los Teimanim modernos, pero los Teimanim originales, ellos saben Behemet. Y muchos Faradim también saben pronunciar de esa forma. ¿Qué? Pero hay que hacer diferencia, Rafa. Por eso hay que hacer diferencia entre Kamatz y Patah. ¿No? Más cerrados los sonidos. También teóricamente hay diferencia entre Segol y Tzeireh y entre... Cada consonante
que es parecida a otra consonante, o cada vocal que es parecida a otra vocal, si fuera igual, entonces ¿para qué necesito dos vocales? ¿Para qué necesito kamatz y patach si las dos son A? ¿Para qué? ¿Y para qué necesito segol y tzeireh si las dos son E? ¿Para qué? Bekitzur, entonces eso es lo que dice el Shulchan Aruch. Viene la Mishnah Brura, Yud Bet, y dice, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si en ese lugar donde él vive todos hablan mal? ¿Dónde está? Yud Bet. ¿Abajo? Sí, Sif Katan Lamed Zain Al Finaini. ¿Qué pasa si uno vive en un lugar donde todos no pronuncian bien? Como Ulay es hoy en día la mayoría de la gente, que no sabe pronunciar bien las letras. ¿Qué hacemos? Pero mayoría. ¿Ah? Pero son mayoría. Su mayoría. Entonces, ¿qué hacemos? Rezamos como rezamos. Entonces, ¿a qué Hazán vamos a nombrar si nadie sabe hacer bien la tefilá? Vamos a hacer al que mejor sabe hacerlo mal. Todo. Dentro de lo malo, Lo menos mal. Lo menos mal. Esa es la solución. Todo. Dice la Mishnah Brura. Veim kulam medabrim kach. Y si todos hablan así, o sea que no saben decir bien la alef o la ain, mutar liot sheliach tzibur. Está permitido ser sheliach tzibur. Bekitzur, en un lugar donde la gente habla como corresponde, entonces no menos debe ser el sheliach tzibur. Pero si estás en un lugar donde mi mail la gente no sabe hablar y todos hablan mal, ¿sí? Entonces el sheliach tzibur también puede ser uno de esos. בסדר? בדעות, דהו הדין לכל מי שאינו יכול להוציא האותיות כתיקונם. עכשיו, lo mismo es con una persona que le cuesta no solamente pronunciar bien las letras, sino que en general le cuesta bichlal, pronunciar bien las palabras. ¿Qué hacemos con ese caso? כגון שהוא כבד פה וכבד לשון. Por ejemplo, una persona que es media tartamuda, כבד פה וכבד לשון, como era Moshe Rabbeinu, גם כן הם מורידים אותו לפני התיבה. Tampoco no se le debe nombrar como Hazán. ¿Qué? זאת אומרת, miren, a veces hay personas, o sea, una cosa es una persona que no pronuncia bien la letra y en lugar de decir Ain dice, ¿sí? Dice Aleph. Eso es una cosa, pero por lo menos la palabra, como palabra la dice, ¿sí? Dice Amcha Israel, en lugar de decir Amcha Israel. O dice Aleinu en vez de decir Aleinu. Pero por lo menos la palabra la dice. Pero si yo tengo una persona que sé que le cuesta bichlal pronunciar las palabras, ¿sí? Sí, ¿sí? Entonces, Coden Col que así la gente se le va a escapar en la mitad porque ¿cuándo va a terminar? No llegan más días. Pero hay otra cosa, Y segundo, cuando termina la palabra de una brajá, ¿cuándo contesto amén? ¿A la primera, a la segunda? A me parece que estamos en vaya ya lo. Yo me río de mí mismo. generalmente una persona. No, entonces tengo una solución, que contestes amén. Ya dura más todavía. Pero claro, generalmente una persona que tartamudea, por desgracia, que es una enfermedad, sí, generalmente nunca sube. Pero sí, por ejemplo, si yo veo cuando sale una persona, yo sé si es inglés, si es ruso, no, si es francés, con la pronunciación. pero esa es otra cosa. Pero hay una pronunciación Está bien. que Y yo sé cuándo es argentino. Barujata. Yo también sé cuándo es argentino. ¿Argentino o gallego? ¿Sí? O si es americano. Barujata. Torah. Nusach perro.
Entonces, hoy en día nosotros no somos meticulosos en esta halajá, pero sí hay que tener cuidado. Una persona que bemet no sabe pronunciar bien. Mire, yo le voy a decir, por ejemplo, cuando estaba en México, muchas veces venían personas que en México, ¿cuál era el vínculo que tenía la gente, digamos, no observante con el Bet Knesset? Cuando fallecía el papá o la mamá, le venía a decir Kaddish. Esto es algo que lo cuidaban mucho la gente. Y que en muchas comunidades que no cuidan nada o que cuidan muy poco, pero eso lo cuidan por algún motivo y vienen todo el año a hacer Kaddish y a fe. O sea, hay algunos que son más atrevidos y no se conforman con hacer Kaddish, sino que quieren también hacer tefilá. No está bien, no, hablo de atrevidos en el buen sentido de la palabra. No me Entonces yo ya no hablo si corresponde con una persona así, que no es Shomer Shabbat, que sea Hazán, pero bueno, aquí que estamos en una situación donde las comunidades son de ese tipo de gente. Eso es lamentablemente es prácticamente lo normal. Saber que, como ya les dije, si la diferencia en una sinagoga ortodoxa, conservadora y reformista en la diáspora, ¿cuál es? Que los reformistas abren el parqueadero, y la gente entra con el coche dentro de la sinagoga. Ese es el reformista. En Shabbat, como va, ¿sí? En la sinagoga conservadora estacionan al lado de la sinagoga, aquí más al lado. Sí, y los que vienen a la sinagoga ortodoxa estacionan a 2 cuadras de la sinagoga. Que no me vean, mejor. Sí. Yo a veces cuando iba a la sinagoga veía gente que estacionaba ahí y me hacía el que no veía. Miraban para otro lado. Y ellos corrían para tan rápido en la sinagoga para que no los vea. Hay gente que se le muere el papá, es así y quiere rezar. Y yo les voy a decir que hay mucha gente, no sé si hay mucha gente, pero hay gente que gracias a ese año se acerca más al judaísmo, se acerca más. Se acerca. Porque viene todos los días a hacer tefilá, hace Kaddish. Por naturaleza está junto con la comunidad, con el rabino, se escucha Divrei Torah, se siente a estudiar, entonces la gente se acerca. Y yo conozco gente así, que gracias a eso se volvió tomar mitzvot, se volvieron. Sí. O sea, pero el problema es que a veces quieren ser Hazanim y todavía no están bien familiarizados con la tefilá. Y muchas veces tienen errores en la pronunciación. Entonces, yo siempre tenía esa disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque por un lado, Bemet esa gente quiere acercarse y para ellos ser Hazanim también es un kavod, es un honor, que pueden hacer tefilá y que es una mitzvah. Pero por otro lado, hay un problema. Entonces, lo que yo generalmente hacía era sí les permitía que lo hagan, pero luego de una manera sutil o delicada me acercaba a tratar de corregir una palabra por aquí, una palabra por acá para que para enseñarle. Entonces de esa forma yo manejaba la situación, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Que la persona que quiere ser Hazán, que sepa leer bien, que lea bien. Entonces, señores, hay que aprender a leer bien para ser Hazán. Kadima. Una duda. Por ejemplo, sobre la cuestión de la pronuncia, porque veo muchos Hazanim haciendo una Hazara muy rápida. Eso implica también... Rápido es otra cosa. Uno puede pronunciar bien rápido. Rápido es bueno que haga. Pero... Yo pronuncio bien la palabra, solamente que voy en quinta. Va rápido. No, eso en mi pertenencia hay mucha gente, pero como yo veo que todo el mundo se calla, pues me callo. Pues si la gente lo permite, ¿Pero qué permite? ¿Habla de la rapidez o de la pronunciación? No, de la rapidez. O sea, la rapidez es otra cosa. No, pero Ya dijimos. Cuando llega la mirada, solo. Ya dijimos. El tema de la rapidez
Depende de cada comunidad. Aval, aquí estamos hablando no de la rapidez, estamos hablando de la pronunciación. Hay gente, mire, yo conozco cuando vivíamos en Nofa Yalon, había un balcoré que era el correcaminos. Bemet, o sea, leía la Torah, pero la leía excelente. O sea, la leía a toda corrida, pero era excelente, no tenía un solo error. ¿Sí? Entonces ganábamos las dos cosas de una vez, ¿sí? También rapidez y también exactitud. ¿Sí? Entonces, ahí no hay problema. O sea, si una persona corre, pero se traga palabras, eso ya es un problema. Eso ya es un problema. Cuando las personas corren y dicen la tefilá y dicen una palabra mal o la pronuncian mal o se tragan la mitad de la palabra, eso es un problema. Ya, pero también hay otra cosa que yo me discuto muchas veces, y es Salón de Salón. Dicen la primera y la última. El resto ni nos enteramos. Entonces yo no sé si lo pronuncian bien o lo pronuncian mal. Mira, hay partes en la tefilá que es obligatorio decir todo en voz alta, pero hay partes que no. Por ejemplo, los Ashkenazim, a diferencia de los Faradim, toda la primera parte hasta Ishtabah, Bezeh y demás, no la decimos en voz alta, ¿sí? El Hazán dice la primera. Pero Badai, la Shmona Estre, hay que escuchar toda la braja completa para poder contestar amén. Claro. ¿Toda? No. Todo, Kadima. Bueno. Seif Yud Gimel. Esta halajá ¿Qué es pojeaj? ¿Qué es esa palabra? Ahora va a ver qué es un pojeaj. ¿Qué es un? Entonces, si nosotros tenemos uno que sabe pronunciar bien, que sea el Hazán. Pero si no, lo mejor que tenemos, lo dejamos que sea Hazán. Bueno, Pojeaj. Pojeaj es una persona, ¿sí? Hoy en día hay una costumbre, ¿sí? Uno va a la tienda de ropa y le dicen, mire, esta ropa, este pantalón, si tiene un agujero vale 200 shekels, si tiene 2 agujeros vale 250. Si tiene 3 agujeros vale 500, digo, o sea, no sé, yo no entiendo la lógica, ¿no? Pero cuanto más agujeros tiene, más caro es. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Así es? Sí, parece más viejos, más caro. ¿Mejor? Entonces, si tiene un agujero en la rodilla y otro abajo y otro acá, ¿mejor? Entonces, así es. Ya fue. Ashab, entonces, dice el Shulchan Aruch, Pojeach, Vehu mishe bigdo karua. Es una persona que tiene su vestimenta rota. Y Zerootav Megulim. El Señor tiene sus brazos descubiertos. Manga corta. Manga corta, vamos a ver si es manga corta o es vigilal. ¿Ah? Como yo, sí, hasta acá. No, rega, ya fe. Aquí dice que sus brazos están descubiertos. Lo yered lifnei ateva. No puede ser Hazán. Rega. Entonces, aquí viene la pregunta. Bueno, una persona que tiene ropa carúa, rota, yo qué sé, vemos, tiene la camisa rota, el pantalón roto, entonces, desde lo mejubate, eso no es honorable para ser Hazán. Una persona que quiere ser Hazán, su ropa tiene que estar en orden. Ya fue, eso es una halajá. 2, ¿qué pasa con los brazos? Aquí dice que sus brazos están revelados. ¿Qué significa que sus brazos están revelados? Entonces, hay quienes opinan que la kavaná de que todo el brazo está revelado, o sea, que va básicamente como con camiseta, casi. ¿Sí? Hay quienes son más exigentes y dicen, no, Hasta el codo. mejor, por lo menos hasta el codo, y hay quienes a filo dicen que todo el brazo esté cubierto. Hasta la muñeca. ¿Sí?
Ya fe. Entonces ahí viene la pregunta, ¿qué pasa con las personas, jóvenes, adultos, que utilizan lo que se llama la chompa o la remera, o no sé cómo la llamen, ¿no? que tiene manga corta? O sea, que por un lado, esta parte no está, o sea, está cubierta, pero parcialmente no llega hasta el codo y verdad que no cubre todo el brazo. Entonces yo estuve en alguna sinagoga que otra, donde vi que tienen brazos postizos. Sí, de tela ya hechos. Entonces, ¿vieron eso? Son como guantes sin dedos. Que compran, ¿eh? Eso es lo tenemos ahí en la misma. Que cuando sube una persona que no tiene mangas o que tiene mangas parciales, entonces abren el cajón y tienen como una especie de manga portátil, casi de plástico, de alguna cosa, y se lo ponen, de tela y se lo ponen. Cortan una camisa y la hacen. Ya fe. No, se vendía así, no, se vendía expresamente para eso. O sea, la teníamos porque tenía goma, y entonces para que sujetara y era cubría todo el brazo. Entonces, eso es para cumplir con esta halajá. Con esta halajá. Entonces ahora entienden por qué tienen eso. Pero hay quienes opinan que no. Que el tema de que sus brazos estén descubiertos es que estén totalmente descubiertos, o sea, que sea como camiseta. En el momento que hay una manga, aunque sea parcial, debe ser. Y si esa es la costumbre. Ya hay otros que cuando hay quienes son más meticulosos, y por ejemplo, cuando suben y a hacer hazanim, y ellos van normalmente con camiseta corta, con manga corta, entonces ¿qué hacen? Agarran el talit y se envuelven con el talit. Entonces, de esa forma están envueltos con el talit y ahí solucionan el problema. Con camiseta y talit. Y hay algunos que si van con pantalón corto, que también sería también un problema en ese aspecto, entonces también agarran un talit largo y se envuelven también las piernas y también los brazos. Entonces hay soluciones para eso. Pero claro, yo he escuchado, por ejemplo, hay ciudades donde el calor es tan muy intenso. fuerte. Entonces la costumbre de todo el mundo es decir, con bermuda, podemos decir. Por eso digo. Vale. ¿Sí? Pero es todo el mundo. Hay lugares, yo que sé, a veces hay kibutzim religiosos, como ya vimos, otros lugares donde así es la costumbre, la gente no sabe lo que son pantalones, van solo con bermuda o con shorts, ¿no? Entonces, bueno, en lugares así, es diferente, pero en la mayoría de los lugares donde la gente va con pantalón largo, entonces hay que sí cuidar una base. En esto también tenemos la pregunta, ¿qué pasa con los que van con sandalias sin medias? Entonces, eso es mucho menos problema porque hay mucha gente que va con sandalias sin medias, entonces eso ya está mal. El problema más serio es la manga, es los brazos. Que los brazos estén cubiertos, entonces existen esas opciones, o cubrirse totalmente el brazo, o por lo menos que esté parcialmente cubierto, que eso también hay quienes opinan que es aceptado, y el talit también puede ser una solución para esa situación. ¿Ceder? En discusión se pone solo el Hazán, en este caso, no Hazán, sí, está en la Haz de Hazán. Hablando de Hazán. ¿Qué está hablando del Hazán? Eso es en la playa. ¿Ah? Hazán. Shaliach Tzibur. Con pantalones cortos, camisetas, con hasta... Mire, eso depende mucho del lugar. Si en ese lugar toda la gente acostumbra a ir con pantalón largo, entonces ese es el cabot del Bet Knesset. Pero hay lugares donde hay gente que generalmente va con pantalón largo, hay gente que va con bermudas, entonces Señor Rabino, depende. Minja en la playa. Bueno, la playa es otra cosa. No, pero está prohibido. ¿Ah? Si es una playa pública, ¿cómo vamos a hacer ahí? No, en la playa kosher. ¿De hombres o de mujeres? ¿Ah? Si es cosa de mujeres, Miren, el hombre por lo menos, cuando está en la playa, por lo menos lo mínimo es como que tiene que tener un short o una media, ¿sí? Y si por ejemplo está sin ropa, pues por lo menos que se ponga una camiseta, una camisa, o que se cubra con una toalla o alguna cosa.
Pero hacer tefilá al descubierto totalmente no. Además, no se puede poner unos tefilines medio desnudos. Estamos hablando del Filu minjá, tampoco. Y si es Ardi, que es de noche. Así no se va a poner bravo. El problema no es el hombre, el problema es la vejez, donde más las mujeres le da pena. Da pena. Qué vergüenza. Y encima me atacaron, ¿no? Le decía una chica, y la chica pues sentada, y ahora viene a no, ahora que no voy a ver, y ahora viene, usted es una porquería. Para mí toca todo mucho más fuerte. Todo. Kadima. Te dije, Yudalet. ¿Quién es suma? Una suma es Ciego. muda. Ciego. Top. confiamos que puede ser. Shela. Ciego puede. Suma Yored Lifna Teva. Un ciego que sabe la tefila de memoria puede ser Hazán. ¿Sí? Un mudo no puede ser Hazán. Ni hoy día, ¿Por qué? ¿Cuál es la claro, yo diría que hay el lenguaje de los mudos. No sé, no sé. No, pero hay mudos que conseguem hablar. ¿Ah? Hay mudos que conseguem hablar. Digo, ¿Qué? no esto no. Surdos. Sordos, Sí, sordos. Sordos. No, en mi pequeña set, Todo. Kadima. Un millán de todos mudos. Sí. Se puede con mano. Se puede contestar amén. ¿Qué? Suma Yored Lifna Teva. Entonces, un Sheliach Tzibur ciego puede ser Sheliach Tzibur. No puede la Torah. Ubilbat Shelo Ikra Torah. Pero lo que no puede hacer es Baal Koreh. No puede leer la Torah para sacar y dejar al público. Afilu que él sabe de memoria la lectura. Se la sabe toda la parsha de memoria. Pero ¿por qué no puede? Una persona que sepa, que vea. Rega. La pregunta es ¿por qué? Ahora, si él lee toda la parsha de memoria, la sabe de memoria, es más vaya. ¿Cuál es el problema? Porque la Torah no se dice de Tiene que memoria. leerla. ¿Ah? Tiene que leerla. Ya fue. El problema es de que, a diferencia de la tefilá, Y cree. que la tefilá se puede decir de memoria, no hay ninguna halajá que dice que la persona tiene que leer la tefilá de algún lado, ¿no? No dice. Si sabe, sabe. La tefilá, si uno se la sabe de memoria, la puede decir de memoria, pero la lectura de la Torá hay que leerla de la Torá. Es su obligación. Entonces, afilo que el ciego, Inkola Kabot, Bemet, es un Talmid Jajam y se sabe toda la Torá de memoria, pero él la tiene que leer del Sefer, del libro, y por eso se le dice el Shulchan Aruch, Ubilbat Shelo Ikra Torah, con la condición de que no lea la Torá, como ya estudiamos, que las cosas que son escritas no se pueden decir de memoria, y por eso la lectura de la Torá es lectura del Sefer, y por eso le vamos a permitir al ciego que sea Hazán, pero en el momento que llegue la lectura de la Torá, le vamos a decir que nos dé permiso para poder darle a una persona que sí puede leer del Sefer. Afilo el sofer está, que es, él hace el sefer, la Torah. Afilo la persona que hace el sefer Torah, que tenemos nosotros una persona así, él tiene que leer conforme sigue eso, sigue leyendo. Él tiene que leerlo y mire que lo sabe bien. ¿Najón? Porque yo muchas veces digo, ¿y cómo sabe dónde hay que parar? Si no hay ninguna señal. Esa es la capacidad de los Balei Kriya. Bueno, Akshab. Ahora yo les hago otra pregunta. Esta halajá es Ilhot Kriyat Torah, no es Ilhot de los ciegos, pero cuando una persona sube a la Torah, sí, ya estamos hablando de aquí, ¿sí? Entonces, hoy en día acostumbramos que hay un Baal Koreh, hay quien lee por nosotros. Pero realmente, ¿quién tendría que leer cuando sube a la Torah? La persona lo lee. La persona El que sube, mejor. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no lee? Porque no sabe. Yo no sé si te ríes. Porque no sabe. Perfecto. Entonces,
el Baal Koré es nuestra mano larga, o sea, es nuestra garganta. Nuestra voz. Sí, Mejor. no la mano, la Es garganta. por eso, hay que tener mucho cuidado que cuando uno sube a la Torah, que lea Las letras. junto con el Hazán, como que lo lea en voz un poco bajita para que no haya confusión, ¿verdad? Y la gente no, pero él tiene que leer junto con el Baal Koré porque es su lectura, no es la lectura. El Baal Koré nos ayuda y le ayuda a él a leer lo que él no sabe leer. Y por eso no sirve que se quede en silencio y que diga solamente la brajá primera y la brajá última. No, él tiene que leer, ¿sí? Junto con el Baal Koré. Sí. Por eso viene la pregunta. ¿Se puede llamar a la lectura de la Torá no como Baal Koré, sino como uno de los olim, a un ciego? No. Se puede. No. Ya, yo digo no que porque conozco la halajá, yo digo porque yo vi esto ocurrir. No, yo digo ¿Qué que no, llamaron? porque Sí. él tiene... ¿Sí lo llamaron? Sí, grabaron. Yo digo que no, porque tiene que leer también la persona que va... Para eso se inventó el dedito. Entonces, ¿cuál es el permiso? A ver, Yosef Haim, ¿cuál es el No permiso? sé. De verdad no sé. Yo sé que le llamaron. Yo vi esto. Hoy no se lee. ¿Eh? Hoy Yo creo que sí deberían dejarlo subir. ¿Por qué? ningún olim. No, pero No. Sí deben dejarlo la subir. halajá es de que el no que se- sube a la Torá, él tiene que leer, o sea, él tiene que leer. Hasta donde que él no lee en voz alta para sacar por obligación al público, porque él no sabe leer bien y no sabe con los teamim y las notas, etcétera. Pero él tiene que leer. Pero por eso se inventó el dedito, porque Najón. él va señalizando a todo el mundo donde va. ¿Qué? Entonces yo sigo con él. Sí puede subir o no. No nos dejes sin saber. Elegancia, mucha Puede que sí. ¿Me puedes traer la Mishnah Brura Helek Bet? Segundo. Gracias. Claro, ese permiso debe ser como ¿Ah? quien escucha, quien dice sale a jugar, o sea, en ese caso, porque el Kazán puede sacar a la persona que no sabe leer. Cuando uno va a hacer la media del Kazán, también saca a la persona a jugar. ¿Qué? Pues, hay un permiso especial, digo, pues, para el. Entonces, esa es la Sheila, que, o sea, cuando uno sube a la Torá y el Baal Koré está leyendo. Entonces, en la tefilá tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Yo no sé hacer tefilá. Entonces, Mashal, para eso tenemos la Hazarat Hashatz, la repetición de la Shemona Esre. Yo no sé leer, yo no sé cómo se lee, entonces yo escucho la brajá, contesto amén y salgo y dejo va de la brajá. ¿Sí? Mashal. Pero aquí aparentemente la mitzvah es leer, que yo lea directamente lo que estoy. Para eso subí a la Torah. De que hay una opinión que dice que Shomea Keone, que el que escucha es como si él mismo estaría diciendo. Sí. Mejor. Pero eso es cuando no hay de otra. O sea, cuando no hay de otra, entonces utilizamos esa estrategia. Pero Lejatejila uno tiene que leer mismo. Lejatejila. Entonces aquí. Que culpa el cieguito que suba también. Pero ¿por qué que suba? No es el tema de culpa o no. El tema es si Entonces aquí el sordo mudo sí puede subir a la Torah, porque él ve. mudo. ¿Eh? Bueno, hoy día mudo puede decir. Yo sé cómo habla, porque yo tengo un amigo que es sordo mudo también ese, y cuando tiene que hacer cariz se viene conmigo y yo le voy señalizando las palabras que vamos diciendo ¿Qué? en el cariz. Y él lo va diciendo a su forma, a su manera. Él va hablando, pero a su forma, ¿no? Y él hace eso. Muy bonito. Bien fe. La León. La gran No, y además él sabe, como sabe a la hora que yo voy a tefilá, como sabe que yo entiendo más o menos un poco con él, entonces se pone a mi lado y toda la hora de hablamos, nosotros ya sabemos cómo hablar. Ya. Tranquilo. No te preocupes. Si no lo todavía. Dice que somos difíciles los judíos, si no lo sabéis.
Entonces, caja. Dice el Shulchan Aruch, Siman Kuf Lametet, Ilhot Kriyat Sefer Torah. ¿Sí? Las leyes de la lectura. El Shulchan Aruch dice así, en nombre de Bet Yosef, Suma Eino Kore. El ciego no puede leer la Torah. Efishasur likrot afilu ot achat shelo min haktav. Se puede entender de esto, de que el ciego no debe ser llamado a la lectura de la Torah. Se puede entender. Sí, sí. Y no corre. O sea, aquí dijimos que el sumá puede ser sheliach tzibur con la condición de que no lea la Torah, por lo que dijimos antes. Ya fe. Mejor, porque no puede leer de memoria. O sea, aquí dice sumá y no corre. Aquí estamos hablando, en este simán, en este capítulo, ¿sí? Del tema de la lectura de la Torah. Así dice el Shulchan Aruch. Porque está prohibido leer afilu otachat, afilu una letra que no sea de la escritura. Muy bien. Umaril Katav, dice el Ramá, de Achshav Kore Suma, que Moshanu Makrim Batorah le Amaretz. El Ramá, se entiende del Ramá, de que cuando hablamos de que un ciego no puede leer la Torah, no solamente que no puede leer la Torah para el público, sino que aparentemente tampoco no puede ser llamado a la Torah porque él no puede leer. Cuando yo llamo a una persona a la Torah, lo llamo ¿para qué? Para que él lea la Torah. Él no sabe leer solo, le ayuda el Baal Koré. El Baal Koré lee y él sigue detrás del Baal Koré y de esa forma sale de Jehová y cumple la mitzvah de la lectura de la Torah cuando él sube a la Torah. Pero el ciego no puede seguir detrás del Baal Koré porque no ve. ¿Y qué tal si yo soy un ignorante de Rega, ya fe. Entonces, hay ciegos físicos y hay ciegos mentales. Bruto que no sabe leer. Mejor. No me dejan subir. Ya fe. Entonces, ¿qué hacemos con una persona que lo llaman a la Torah y todavía no estuvo en el Ulpan Ibrit y no sabe leer hebreo? ¿Sí? Y cuando él lee la brajá, la lee en, ¿cómo se llama? En la fonética. Pero no sabe hebreo, mamás no sabe. Entonces, ¿a una persona así se la puede llamar a la Torah o no? Sí se la puede llamar. ¿Sí? ¿Están seguros? Yo digo que sí. ¿Sí? Y seguro. Yo no sé por qué. Seguro porque yo sé de familia que no tiene ni puñetera idea de lo que es la Torah. Nada, pero era en el bar mitzvah de su hijo y él jugaba la Torah. Y no sabía nada, no sabía decir buenos días. Señor Shimon, yo no digo lo que se hace, sino lo que hay que hacer. Aquí estuvieron no lo que se hace, sino lo que hay que hacer. Te pregunto si puede subir o no. Yo digo que sí. ¿Usted dice que sí? Top, vamos a ver qué dice el Shulchan Aruch. Si estoy equivocado, mala suerte. Dice el Shulchan Aruch, Mi sheino yodea likrot, el que no sabe leer, tzarich limchot beado, hay que llamarle la atención, shelo ya'ale le Sefer Torah, que no suba al Sefer Torah. A la jarra. A ver, no me vi, Malo me vino. A ver, a mí no me vi. Una persona que no sabe leer la Torah, Es igual que un ciego que no ¿sí? No hay que llamarlo a la Torah.
Alajá. Pero Así ¿él se va a leer Shulchan Aruch. o va a leer otra persona? Otra vez. Si habla, le entiendo, pues dale. Escúcheme. Él no puede subir si no sabe leer la Torah. Escuchen. No hay que. Escuchen bien. A ver, dígamelo porque no entiendo. No hay que. Una cosa es que él suba y otra cosa es que él suba estaría el dibujo. Tenemos dos personas. Una persona que no puede leer la Torah en público porque no sabe leer bien la melodía, no sabe los teamim, no sabe, o sea, él no puede ser Baal Koreh. Pero si tú lo pones mirando al Sefer Torah, él puede leer las palabras, o sea, lee las palabras, pero no puede ser Baal Koreh, porque para ser Baal Koreh hay que saber cómo leer en público y demás, pero en voz baja, él puede ir detrás del Baal Koreh. ¿Como yo? Sí. ¿Entender? Ese es un tipo de persona. Yo también. ¿Sí? ¿Entendido? O sea, pero hay otro tipo de persona que a flu que está ahí y que el Baal Koreh está leyendo la Torah, él no tiene idea en dónde están leyendo y qué están leyendo porque Pashut Meot no sabe las letras, no las conoce. No sabe hebreo. No sabe hebreo. Ahí es chino. ¿Sí? Ahí hay diferencia. Ya fe. Entonces, dice el Shulchan Aruch que el que no sabe leer la Torah, porque no sabe las letras, no las conoce, hay que llamarle la atención de que no suba al Sefer Torah. ¿Qué? Ahshav, dice el Shulchan Aruch, ¿y qué pasa si yo estoy en una sinagoga y tenemos un solo Cohen? Es un bruto. Y ese Cohen, ¿sí? Ese Cohen, Era tercero. sí, no sabe leer la Torah, no sabe hebreo, no conoce las letras. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo llamo a la Torah o no lo llamo? ואם צריכים לזה שאינו יודע לקרות, לפי שהוא כהן או לוי ואין שם אחר זולתו, si no hay otro, אם כשיקרא לו שליח ציבור מילה במילה יודע לאומרה ולקרותה מן הכתב, entonces, si él es una persona que tiene la capacidad de que cuando vaya escuchando lo que va leyendo el Baal Koreh, él lo puede seguir, Sí. lo puede seguir, ¿sí? Yodea lombra belikrotam min yaktav. ¿Qué significa que lo puede seguir? No que lo puede seguir de memoria, sino que lo puede seguir mirando la lectura. Cuando él va a decir la palabra Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, él sabe en dónde eso está escrito ahora en la Torah. ¿Sí? No solamente que lo puede seguir oralmente, sino que lo puede seguir en el Sefer. Entonces, si puede seguirlo en el Sefer, Yahol Alot, pero si no, no yale, no puede. Para cualquiera. Afilu, que es el único Cohen, no yale, que no suba, no yale. Que salga un momento al baño. Lama, ¿por qué? Porque no se puede leer ni siquiera una sola letra del que no sea del Sefer. El Baal Koreh no nos exime de que leamos nosotros los que subimos a la Torah del Sefer. Nosotros tenemos que leer del Sefer, no escuchar lo que está diciendo el Baal Koreh. Si yo escucho lo que dice el Baal Koreh y escuché todas las palabras completas, no sirve. Yo tengo que tener la capacidad de poder seguir la lectura del Baal Koreh. El Baal Koreh me ayuda a que yo pueda leer de dentro del Sefer Torah. A seguir la lectura del Sefer Torah. O sea, Leja Tejilá, yo tendría que leer al público, pero yo no sé. No tengo la capacidad, leo lento, no sé los teamim, lo sé en el motivo que sea. Pero sí yo tengo que tener, según el Shulchan Aruch, mínimo la capacidad de poder seguir la lectura de dentro del Sefer Torah. Y cuando el Baal Koreh dice la palabra Vaidaber Hashem, yo tengo que ver esas palabras y leerlas del Sefer Torah. Ya fe.
Entonces, hoy en día tenemos mucha gente que no tiene esa capacidad. En muchas comunidades del mundo, especialmente en la diáspora, ¿sí? Que no saben. Que no saben leer y que no pueden leer. Entonces, ¿cómo llamamos a esas personas a la Torah? Son como Transliterado, ¿qué? ¿Ah? Transliterado. ¿Pero de qué te sirve transliterado? Sí, es vaya, No sirve. en la Torah. ¿Qué es transliterado? Es fonética. Sí, fonética. Pero fonética, el Sefer Torah no es en fonética, el Sefer Torah es en hebreo. A no ser que pongas encima de las palabras de la Torah encima fonética, pero eso no se puede, porque el Sefer Torah no se puede poner esas cosas. Está hablando de la tefilá, yo. ¿Ah? Sí. Está hablando de la tefilá. Tefilá es otra cosa. Ya dije, tefilá es de Mashu Ajer. Sí, es llamada la Torah. No hay ninguna mitzvah de leer la tefilá en hebreo. No, No hay mitzvah de leer la Torah en Es hebreo. más, dice el Sí, o sea, en letras hebreas. pero la Torah sí. ¿Sí? Es mejor leer la tefilá en hebreo que en español, que en traducción. Pero si yo leo toda la tefilá completa, transliterada en fonética, cumplí la mitzvah bediú como si uno la leyó en hebreo. Pero en la Torah, En la Aliyah, ¿no? pero en la lectura de la Torah, la mitzvah es leer la Torah. No decir las palabras de la Torah de memoria, leer la Torah de la Torah. Todo. Entonces, según el Shulchan Aruch, las personas que no pueden leer el Sefer tienen un problema muy serio de ser llamados a la Torah. No debería. Todo. Entonces, para eso viene el Ramá y nos salva. Allá. Entonces, este es el motivo, básicamente. El que no sabe leer la Torah o el ciego están en la misma situación. Uno porque no puede y el otro porque no sabe. ¿Sabe? Ya fue. ¿Quién? He dicho que el que no sabe es como el que no ve. Ya fue. Bueno, No sabes, es un ciego. allá. En base a esa halajá, el Shulchan Aruch dice que el ciego no puede ser llamado a la Torah porque no puede leer del Sefer. Ya fue. Viene el Ramá y dice que el Maharil de los Rishonim Ashkenazim Katab de Achshav, Hoy día. de que hoy en día Kore Suma, se le puede llamar a la Torah a un ciego que Moshe Anu Makrim Batorah le Amaretz. Así como llamamos a una Amaretz que no sabe leer la Torah y le permitimos subir a la Torah, así también al ciego le permitimos subir a la Torah. Pero si no se le permite Gracias. a una persona que no sabe hebreo, ¿cómo va a leer? Entonces no cumple. El Ramá dice Si que permitimos hoy, a uno, permitimos a otro. el Ramá dice Que hay otro que dice. de que hoy en día nosotros O permitir a uno. le permitimos a uno que no sabe leer la Torah que suba a la Torah y que se apoye en el Baal Koreh, afirmo que él no sabe leer del Sefer. En base a eso, dice el Ramá, nosotros podemos también permitirle a un ciego que también suba a la Torah por el mismo motivo. Mejor, ya fue. Pero en realidad no se permite a una persona no sabe. La halajá es una persona que no sabe hebreo, que no sabe leer decir ni buenos días. No se le permite. Está bien. Eso es la halajá. Entonces, Como se permite a uno, se permite a otro. aquí hay una discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramá. El Shulchan Aruch no permite llamar a un ciego y tampoco no permite llamar a una Amaretz que no sabe leer la Torah. El Ramá dice, en nuestras comunidades se acostumbró a llamar a una persona que no sabe leer la Torah. Lama, ¿en qué te apoyas? Ahora, si él no sabe leer la Torah, entonces ¿cómo él sale, cómo sale de la mitzvah de la lectura de la Torah? Y no solamente eso. A una persona que se la llama a la Torah tiene que ser uno de los 7 o 3, o dependiendo del día, de los que tienen mitzvah y que son parte de esa lectura. Pero si él no sabe leer, entonces que hay una lectura que está fallada, que no está completa. Entonces, ¿en qué nos apoyamos de llamar, dice el Ramá, a uno que es Amaretz, que no sabe leer la Torah? Entonces nos basamos en el Sheliach Tzibur. Dice el Ramá, el Mishnah, Betamo, de que Evan Shanu Noagim Sheliach Tzibur Kore, por cuanto nosotros acostumbramos que el
Sheliach Tzibur, el Baal Koreh, es el que lee, Ve'u Koreh mitoch tav, y él sí lee del Sefer, Shuv lo kapdinan a la ole, de Shomea Keone. Entonces, ahí ya nosotros no somos meticulosos si esa persona que ahora sube la Torah puede leer el de la Torah o no. Pero, ¿por qué? Porque hay una halajá que dice Shomea Keone, que el que escucha es como si está diciendo él mismo lo que está escuchando. Pero eso es la tefilá. Rega. También en la Torah. Nosotros tenemos en varias cosas, en varias mitzvot, esta idea, este concepto. Lemashal, por ejemplo, nosotros nos sentamos en la mesa y escuchamos Kiddush. ¿Mejor? Todo el público está escuchando el Kiddush que dice el Balabait. ¿Mejor? Termina la brajá, contestamos amén, probamos el vino y cumplimos la mitzvah de Kiddush. Perdón, ¿cómo cumpliste tú la mitzvah de Kiddush si no dijiste una sola palabra del Kiddush? ¿Cómo? Pero por el amén. Entonces, ¿Amén es el Kiddush? ¿Flejá? No, perdón, pero... Amén es amén, no es Kiddush. No es Kiddush. Pero el que lo dice está poniendo cabana para todos. Y yo digo amén en comparación. entonces, de ahora en adelante, señor Shimon, usted vaya al Beta Knesset, usted ponga ese tefilín, dígale a todos, no se pongan tefilín. Venga, escúcheme, yo solo me pongo tefilín, yo pongo cabana por todos ustedes, como si se pusieran tefilín, y de esa forma cumplieron la mitzvah. Y contesten amén a la braja del tefilín. Me remito a lo mismo. Igual que yo me tengo que poner los tefilín, porque es una mitzvah para mí, una obligación para mí, no para ellos acá. Entonces también dice... ¿Y en el Kiddush qué? ¿Y por qué en el Kiddush no es así también? Que cada uno haga Kiddush. Más pitón que uno hace por todos. Todos tienen que hacer Kiddush. La mitzvah de Zahor Tema Shabbat de Kachó es solamente para el Balabait o para todos los judíos. Entonces yo me voy a Safer Sain. El Safer Sain dice que si yo digo en la tefilá en hebreo sin saber lo que digo, es mucho mejor que decirla en español. No, pero eso es otra cosa. No, ¿cómo que no? En hebreo. Usted está hablando ahora de otra cosa. Si yo entiendo lo que digo o no, yo estoy hablando aquí de otra cosa. Sí. Hay 10 personas en la mesa, uno solo Kiddush, uno solo dijo Kiddush. Él puso Kavaná por todos pusieron Kavaná de salir y de Jehová, y luego tú le preguntas a esas personas, ¿tú hiciste Kiddush? Y me dijeron, sí, hice Kiddush. Pero yo no te escuché que tú hiciste Kiddush, yo escuché que solo el papá hizo Kiddush. No, pero como el papá hizo Kiddush y puso Kavaná por mí, y yo puse Kavaná de salir y de Jehová del Kiddush de mi papá, entonces yo salí de Jehová como si hubiera hecho Kiddush. O sea, no es que yo contesté amén. Contestar amén es algo muy interesante, pero no es esa la mitzvah. La mitzvah es hacer Kiddush. Y señor Shimon, le quiero decir otra cosa. ¿Qué pasa si una persona escuchó el Kiddush completo y justo cuando terminó Mekadesh Shabbat estornudó y no pudo decir amén? ¿Cumplió con la mitzvah de Kiddush o no? Chis. Hizo chis. Estornudar. Así, amén. ¿Cumplió la mitzvah o no cumplió la mitzvah de Kiddush? No la cumplió. Respuesta, sí cumplió. Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque él escuchó el Kiddush completo. El amén es una forma preferencial para terminar de cumplir la mitzvah, pero la mitzvah no es contestar amén, es escuchar el Kiddush. Y que me saque de Jehová. Y que me saque de Jehová. Esa es la mitzvah. Entonces por eso, esta halajá está basada en lo que dijeron Jajamim, Shomea Keone. El que escucha es como si estuviera diciendo. El momento que yo escuché y puse Kavaná, y pusieron Kavaná para sacarme de Jehová en el Kiddush, es como si yo estoy diciendo el Kiddush. Entonces, dice el Ramá, dice la Mishnah, que aquí utilizamos la misma estrategia, que cuando
que cuando el que sube a la Torá, que no sabe leer la Torá, escucha la lectura de la Torá del Baal Koré, si él puso atención de la primera a la última palabra de lo que está diciendo el Baal Koré, y el Baal Koré puso kavaná de sacarlo Yedei Jová, y él puso kavaná de salir Yedei Jová, se considera como si él mismo hubiera leído la lectura de la Torá. Entonces, en eso nos basamos, dice el Ramá, para permitir de que una persona que no sabe leer del Sefer pueda subir a la Torá y que salga Yedei Jová por medio del Baal Koré. En base a eso podemos permitirle, dice el Ramá, también al ciego lo mismo. Najón de que él no puede ver la lectura, pero en el momento que él escucha la lectura de la Torá del Baal Koré, es como si él mismo está leyendo. Pero esto tiene un problema. Primeramente, que el Shulchan Aruch no está de acuerdo. Entonces, un sefaradí que va de acuerdo al Shulchan Aruch, esta halajá no le sirve. Seguro. Si él no sabe leer, según el Shulchan Aruch, no puede subir a la Torá. Punto y aparte. Ciego lo mismo. Según el Ramá, tenemos permiso. A ver, digámoslo pashut. Lama. Porque aquí la mitzvah es leer del Sefer. Entonces, esa es la misma. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en el Kiddush sí puedo salir y dejo va del Kiddush de mi padre? ¿Y por qué en el Tefilín no puedo salir y dejo va del Tefilín que se puso el señor Shimon? ¿Cuál es la diferencia? El Kiddush, la mitzvah es santificar el Shabbat. No es el acto en sí de beber el vino. Es santificar el Shabbat. ¿Entendieron la pregunta? Sí, pero la respuesta. Por ejemplo, en el Kiddush, una persona... No. La mitzvah de Kiddush es decir el Kiddush, no escuchar el Kiddush. Es decir el Kiddush. Los tefilín tienen el acto de poner el tefilín. No es solo la palabra. Zahor et Yom Shabbat de Kadesho. Recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Bedvarim, con la palabra. O sea, la mitzvah es decir el Kiddush. Decir las palabras Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat. Vienen Jajamim y nos enseñan una novedad. Si tú escuchas que alguien dijo esas palabras y él puso kavaná por ti y tú por él, es como si tú lo hubieras dicho. Entonces, ¿por qué cuando es hablar es como si yo digo? ¿Y por qué es cuando hay que ponerse tefilín? No es como, yo no puedo ponerme tefilín por otra persona. Más de él. La mitzvah es poner el tefilín. Yo tengo que tener... Y la mitzvah es decir el kiddush. Y yo no lo dije. Pero lo dijo ¿Qué dijiste? Que no me llané, no dije en la tefilá. Estoy haciendo solo el kiddush. En el Cádiz, yo digo Cádiz, pero hay una parte del Cádiz que la gente repite y es la gente lo dice. Y entonces, como si ellos mismos estuvieran conexionándose en ese momento conmigo, con el Cádiz, porque es una misma. Pero el Cádiz es otra cosa, señor Shimon. No hay mitzvah. ¿Qué explicar? Pero, señor Shimon, hay que saber diferenciar. Yo hice una pregunta. Sí. ¿Sí? Si yo escuché Kiddush de alguien, salí de Jehová. Sí. Y si yo escuché que usted si yo vi que usted se puso tefilín y usted puso kavaná, Rabino Spangenthal, usted ahora con mis tefilín se está poniendo tefilín. Y yo puse la kavaná, sí, señor Shimon, yo me estoy poniendo tefilín. ¿Me puse tefilín o no me puse tefilín? No sirve. Entonces, pero el amén es una cosa y la mitzvah es otra cosa. Entonces hay que diferenciar. Hay mitzvot que son mitzvot que se cumplen begufo, solamente con tu cuerpo. El cuerpo de tu compañero no te sirve para tu cuerpo. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso, cuando llega la noche de Pesach y ahora hay que comer matzah, yo no le digo a mi papá, papá, come matzah por mí. Pon kavaná cuando comes matzah, que tu matzah me sirva a mí también. No, eso no sirve. Porque tu cuerpo tiene que comer matzah. Pero, lo mismo con tefilín, lo mismo con matzah. Ya viene la mitzvah del kiddush.
¿sí? Viene la mitzvah de la tefila. Aquí utilizamos la estrategia que si yo escucho del otro y pongo kavaná, salió de Jehová. O sea, ¿para qué repetían la Shmona Esrei originalmente en el pasado? ¿Por qué se repetía la Shmona Esrei? ¿Para qué? ¿Mejor? O sea, el Shelach Tzibur repetía la Shmona Esrei para que los que no saben hacer tefilá salgan de Jehová. O sea, los que no saben hacer tefilá no dicen una sola palabra. El Sheliach Tzibur lo dice por ellos y salen de Jehová. Entonces, de repente en la tefilá sí funciona, en el Kiddush sí funciona. ¿Por qué ahí funciona? ¿Por qué? Porque aquí es mitzvah de palabra. O sea, yo estoy aquí diciendo algo, no estoy haciendo un acto. Estoy diciendo el Kiddush, estoy diciendo la tefilá. Estoy diciendo en Jajamim que como es una mitzvah que no es corporal, no es que hay que hacer un acto en el cuerpo de la persona, entonces como es una mitzvah de palabra, entonces si tú pones atención a cada palabra que dice tu compañero, es como si tú mismo hubieras dicho esas palabras. ¿Verdad? Entonces por eso esa estrategia me sirve en tefilá, kiddush. Ahora viene la pregunta. Kriyat Torah. Kriyat Torah, ¿cómo es? ¿Es como tefilín o como kiddush? ¿Qué opinan ustedes? Para mí, tefilín. Esa es la discusión del Shulchan Aruch y el Rama. Y yo soy del Shulchan Aruch y yo que es como los tefilín. Según el Shulchan Aruch, la mitzvah de la lectura de la Torah no es kiddush. Porque tú tienes que, con tus ojos y con tu cuerpo, leer la lectura del Sefer Torah. Es una mitzvah begufo, es una mitzvah que tú tienes en tu cuerpo. Azajón que es una mitzvah que se hace por medio de lectura, pero lectura de memoria o lectura de una escritura. ¿Cómo se cumple la mitzvah? La escritura. Entonces, la lectura de la escritura es como si fuera una mitzvah que es de tu cuerpo. Entonces, lo que hace el Sheliach Tzibur no te sirve para ti. Y por eso, si tú eres una Maaretz y no sabes leer, no te sirve lo que haga el Sheliach Tzibur. ¿Por qué el Sheliach Tzibur sirve? Porque él te ayuda a que tú leas del Sefer Torah. Pero si eres ciego, no puedes leer. Y si no sabes leer, no sabes leer. Entonces no sirve. Esa es la opinión de Shulchan Aruch. El Ramá dice, no. Ulay, aquí también podemos aplicar la regla del Kiddush. Shomea keone. Que si tú escuchas la lectura que hace el Baal Koreh, Aznajón que el Baal Koreh tiene que leer del Sefer, pero el momento que él lo lee del Sefer, es como si tú mismo estarías leyendo. Aznajón de que tú no viste el Sefer o no sabes lo que hay en el Sefer porque no conoces las letras o eres ciego y no puedes ver, pero el momento que tú escuchas la lectura, es como si tú mismo estás leyendo, y por eso el minag, lejatjila no es así, pero el minag es poder apoyarnos en esa opinión, y por eso, dice el Ramá, podemos llamar a una Maaretz y podemos llamar a un ciego y apoyarnos en la estrategia de Shomea Keone. Esa es la discusión del Shulchan Aruch y el Ramá. ¿Entendido? Por eso el ciego reclamó. Dice, si ese hombre no sabes como yo, porque no ve. Entonces, si ese señor puede subir a la Torah, yo también puedo subir, porque tiene el mismo derecho. Una pregunta. En un principio, en un Bet Knesset Faradí, si llaman a una Maaretz, tendrán que llamar también a un ciego. Claro. Pero yo podría decir que hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Maaretz puede aprender a leer la Torah y al final va a poder leer la Torah. Entonces, a pesar de que ahora no sabe leer la Torah, pero tiene el potencial, pero el ciego nunca va a poder leer la Torah. Entonces, el ciego es más problemático que la madre. Acá, señores. Mientras no sepa leer, Dos preguntas. ¿Qué? Mientras no sepa leer
está en la misma situación que el ciego. El día que se palema bien, para José, ¿Está bien? él va a poder. Sí. En la realidad diferente a persona. Ya cambia el estado de la Entonces, estoy de acuerdo que ahora él no sabe leer, pero si él se esfuerza puede, pero el ciego, aunque se esfuerza, no va a poder. Mejor. Entonces, es la misma idea que un niño antes de Bar Mitzvah y un prospecto para Giur. Una persona que está estudiando para Giur. ¿Qué diferencia hay entre un niño antes de Bar Mitzvah y un Goy antes del Giur? Lo mismo, el ciego y el que puede aprender. No es lo mismo. El niño Yehudí es Yehudí, entonces lo único que le falta básicamente es llegar a la edad, y por eso yo tengo mitzvah de educarlo a cumplir mitzvot. Porque potencialmente él tiene que cumplir mitzvot. Lo único que le falta es llegar a la edad adecuada, pero potencialmente tiene la mitzvah. Pero el Goy no tiene ninguna mitzvah de cumplir mitzvot. Si él estuvo un año entero estudiando en Mahon Meir, y antes de presentarse al Beit Din, él viene al rabino Spangenter y le dice: ¿sabe qué, rabino? Le agradezco mucho por el año de las enseñanzas, pero no sé, me gusta comer cerdo, así que no puedo seguir. No puedo ser yehudí. Lo siento mucho. Entonces yo le digo: mucho gusto en haberlo conocido, leí Traot, solamente me invite a otra cosa, pero no a comer cerdo. Y eso está bien. Usted le dice: ¿puedo inflamea? Gemara, ¿qué dice? Aquí hay un versículo que no, que se